Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados, amada familia, es a través del fruto del Espíritu Santo que podemos tener una relación realmente íntima con Dios. Para conseguir que el fruto del Espíritu Santo more en nuestra vida, sea manifiesta en nuestra vida, necesitamos tener una comunión con la palabra de Dios. Ahora bien, aunque el fruto del Espíritu Santo no puede separarse, sí debemos de distinguir para entender cada fruto. A mí me parece que todas las virtudes que existen, el dominio propio es una de las que más carecemos en esta vida. En nuestras casas, en la iglesia y en todo lugar. Es probable que no nos demos cuentas porque es demasiado común entre nosotros. Y la falta de dominio propio es muy común en nuestra familia. Por eso las familias hoy están divididas. Por eso las familias hoy están rotas. Por eso las familias hoy no tienen paz, por falta de dominio propio. También yo hablaba hace un tiempo que el perdón es realmente el vínculo perfecto en la familia, que deberíamos de tomar la decisión de desayunar, de comer y de cenar, perdón. Pero quiero decirles que sin dominio propio todo se va a la basura. Y no nos damos cuentas, porque a veces nuestra naturaleza, que es pecaminosa, no nos permite, familia, tener una buena actitud con los demás. Hablamos de una manera fácil, de una manera que lastima, porque de eso dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y hablamos de esa manera porque no tenemos dominio propio. Y cada vez que tú hablas mal de alguien, hablas mal del hijo, del esposo, de la esposa, del compañero de trabajo, te maldices a ti mismo, cuando deberías de hablar cosas buenas para bendecir tu vida. Y eso es tener dominio propio, familia. Uno de los frutos para conquistarte a ti mismo es el dominio propio, ya que el mundo querrá dominar tu vida, y eso es igual al pecado, familia, y no está permitido por Dios. El pecado no está permitido por Dios. Y que no se te olvide que Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado, y aquellos que pecan no hacen la voluntad de Dios. Si no tienes fuerza para dominarte a ti mismo, ten la seguridad que cualquier cosa te dominará. Cualquier cosa del mundo te va a atraer, te va a dominar, y vas a perder esa intimidad que tienes con Dios. Para lograr dominarnos a nosotros, hay que practicar, así como practica un deportista para llegar a la meta. Hay metas muy grandes, hay metas muy altas. Por ejemplo, un corredor de fondo de 40 millas, familia. Ese corredor no se va de fiesta. Ese corredor tiene disciplina. Ese corredor tiene dominio propio en todo lo que hace. Practica a diario, familia. Practica a diario y no se cansa hasta lograr la meta. Así es la palabra de Dios, familia. Hay que tener compromiso, hay que permanecer en ella, hay que tener templanza o dominio propio para alcanzar la meta, y hay que tener mucho equilibrio
para tener una relación con Dios y alejarnos del pecado. Estoy seguro, familia, que muchos de nosotros hemos intentado dejar las cosas que nos traen dolor, que nos traen coraje, que nos traen rabia. Pero debo de insistir que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, familia. Y si el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, significa que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía. ¿Quién dice amén? El Señor, denle un fuerte aplauso al Rey. La palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Y nos ha dado poder en el amor, porque el amor es lo único, familia, que perdona todo, que cubre multitud de faltas. El Espíritu Santo te fortalecerá cuando te encuentres en situaciones difíciles, familia. Él te dice, como a los deportistas, huye del pecado. Él te dice, aléjate del pecado. Él te dice, corre del pecado. No hagas el pecado, porque eso no le agrada a Dios. Tenemos que llegar a la meta, y la meta es imitar a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta, nuestro espíritu le pertenece a Él, al único Dios verdadero, al Shaddai, al Dios todopoderoso, al Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos familia que dejar esas cosas que no le agradan a Dios, para que Él pueda poner sabiduría, dirección a nuestro camino, y Él nos lleve a ser mejor personas, para poder servirle solamente a Jesús. Porque dice la palabra que el que sirve, sirve para todo, pero el que no sirve, no sirve para nada, familia. Ya que sin dominio propio es muy difícil alcanzar un liderazgo, es muy difícil alcanzar un ministerio. El dominio propio es la reina de todas las virtudes. ¿Por qué es la reina de todas las virtudes? Porque es lo que más cuesta trabajo, familia. Y cuesta trabajo porque hablamos mal. Y cuesta trabajo porque a veces tenemos actitudes malas que no le agradan a Dios y menos le agradan a las personas que viven con nosotros. Léeme por favor, Max, Lucas 21, versículo 34, por favor. Lucas 21, versículo 34, y dice así: así pasa. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice que no nos afanemos de esta vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos afanados todos los días? Yo le voy a levantar las dos manos, porque a veces quiero hacer muchas cosas, y la palabra dice que cada día trae su propio afán. La palabra dice que trae su propio bien y también trae su propio mal. ¿Para qué afanarnos? Pero lo más importante, no sea que nos alcance el día y nos agarre desprevenido en la parranda, en la glotonería, en la borrachera. Familia, tenemos que acordarnos de que Dios está pendiente de nosotros. Mirad también por vosotros mismos, dice la palabra, que vuestro corazón no se cargue de malas palabras, no se cargue
de malas actitudes, no se cargue de idolatría, no se cargue de dolor, de coraje, de rabia. No se afane, familia. Al final de la lista de las virtudes del fruto del Espíritu Santo aparece la templanza. Esta palabra dominio propio se traduce en griego ekratia, que significa el dominio que el ser humano tiene para evitar embriagarse en sentimientos o deseos dolorosos, en sentimientos o deseos de coraje, de enojo. El mismo Señor Jesús exhortó a cada uno de los discípulos a no permitir esos sentimientos, familia. Deseos que si tú no puedes controlar, te van a llevar al caos. Dominio propio es la reina de las virtudes, ya que nos permite tener un control sobre nuestra vida. Si usted tiene dominio propio, familia, va a controlar su temperamento, va a controlar su enojo, va a controlar el corazón, porque es engañoso, dice la palabra. Dice, Jesús le respondió en Juan 8:34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Familia, cuando pecamos, no le servimos al Rey, no le servimos al Rey de Reyes, no le servimos a Jesús. Cuando pecamos, le servimos a Satanás. Cuando lo seguimos haciendo, cada día nos separamos de Dios y volvemos a ser ese hombre de antes, esa mujer de antes, esa mujer o ese hombre que no tiene dominio propio. Y lo que hoy necesitamos es tener dominio propio por sobre todas las cosas, porque si no, nuestra familia será destruida. El dominio propio, familia, nos lleva al consuelo y a la consolación de todas las cosas por las cuales vivimos. Necesitamos tener dominio propio. ¿Quién dice amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. ¿Vas a leer? ¿Dónde estás? Ay, te me habías perdido. Bueno, sin embargo, vamos a leer otra vez. Váyame preparando Colosenses, por favor, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice: sin embargo, por obra del Espíritu Santo se nos otorga esta preciosa virtud, que nos ayuda a mantener bajas nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro temperamento bajo control. Por ello el apóstol Pablo exhortaba constantemente a controlar nuestra vida, abandonando todas nuestras antiguas costumbres pecaminosas que no podíamos gobernar. Vean lo que dice la palabra en Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Me llama mucho la atención: en las cuales vosotros también anduvisteis. Si nosotros hemos salido de ese lugar, ¿por qué vamos a regresar, familia? ¿Por qué vamos a regresar a ese lugar que es doloroso para nuestra vida? O dígame usted, familia, ¿no es doloroso el mundo? No lo oigo. ¿No es doloroso el mundo?
Claro que es doloroso el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos tiene bajo el círculo divino, guardando y cuidando nuestra vida. Eso es nuestro Dios. Nos hace participante de su círculo para guardar y cuidar su integridad, su amor y todo lo que usted es. Familia, el dominio propio, la reina de todas las virtudes. Uno de los mayores desafíos de las personas es controlarse a nosotros mismos. Platón dijo: la primera gran victoria es conquistarse a uno mismo. Era sabio, claro, pero la palabra de Dios dice que el dominio propio es la reina de todas las virtudes. ¿Por qué? Porque con ella podemos ser mejores hijos, mejores esposos, mejores familias. Amén. Dice la palabra. Si le vamos a dar un aplauso al Rey, démoslo fuerte. Esta palabra de Dios me encanta. Dice: el mismo Pablo entendía que a pesar de su libertad, esa libertad que vivía en Cristo, tenía que tener su mente y su cuerpo bajo servidumbre para tener controlado su espíritu. Dice 1 Corintios 6:12: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Eso lo dice otra versión. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo que no nos conviene, familia. Hay que recordar aquellos años cuando tomábamos, que nos volvíamos personas agresivas, que lastimaba a nuestro entorno, a nuestra vida, a nuestra esposa y a nuestros hijos, porque no nos conviene. Dice: todo es lícito. Es más, tomar una copa de vino no es malo. El problema es el abuso. El problema es lo que no nos conviene a cada uno de nosotros. A mí no me convenía tomar vino. ¿Por qué? Porque me gustaba lo que seguía. Y lo que seguía me llevaba a desagradar el nombre de Dios. Familia, todo es lícito, mas no todo nos conviene. ¿Quién dice amén? Eso recuérdenlo. Y cuando no te conviene, fuerte, familia. Por eso el cristiano debe de luchar por controlar su mente, su corazón. El espíritu, familia, lo controla Dios. Es más, cuando vayamos a su presencia, lo que va a ir, seas bueno o malo, va a ser el espíritu. Porque se regresa a casa. Pero la mente y el corazón no se ponen de acuerdo nunca. Entonces debemos de aprender a controlar a través del Espíritu Santo y a través de la templanza, que es el dominio propio, en la mente donde están las emociones, y el corazón, que es engañoso. Otra de las palabras griegas que se traducen como dominio propio es sofronismo, la cual literalmente significa autodisciplina, y aparece en 2 en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Vuelve a repetir el versículo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay que tener dominio, familia. En alguna parte de la escritura compara la vida de un cristiano a la del atleta, el cual por medio de su autodisciplina llega a ganar la corona
en las competencias. Pero esa corona es una corona que se va a echar a perder, familia. Es una corona que a lo mejor te va a durar 5 años, 10 años, y después a lo mejor a través de tener tu familia te olvidas de esos recuerdos de juventud. Pero la corona incorruptible que usted y yo tenemos que ganar, la habla Pablo en el capítulo de 1 de Corintios 9, 24 al 27. Vayamos a leer esto. Tenemos que aprender a tener disciplina y permanencia en las cosas que hacemos para tener un buen control de nuestra vida. 1 de Corintios 9, del 24 al 27. Por favor, Max. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo para tenerlo bajo los pies de Cristo. Amén. Golpeo mi cuerpo para no hablar mal de mi prójimo. Golpeo mi cuerpo porque dice el apóstol Pablo que si yo, que fui el predicador que llevó a miles y miles de personas a los pies de Cristo, pueda quedarme fuera de la carrera. Familia, es el dominio que tienes que tener en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón. Pablo entendía que la victoria era de aquellos que se autodisciplinaban, familia. Un grave tropiezo lo hubiera desacreditado de ser un gran predicador como lo era. Por ello, dominaba sus deseos, sus gustos y hasta sus derechos, familia. En el deporte, los competidores se abstienen de todo, absolutamente, de comida, de bebida, de parranda, de fiesta. Se meten a hacer ejercicio hasta llegar a ese lugar donde ellos necesitan estar fuertes para llegar a esa carrera de fondo, para ganar esa carrera. Aquí en el liderazgo tenemos a un hombre que tiene una gran trayectoria corriendo, que él sabe que la disciplina es lo más importante, que dominar el cuerpo y la mente es lo más importante para llegar. Y no llegar en primer lugar, eso a veces no importa. Es llegar al lugar y terminar la carrera de fondo. Así nosotros, familia, tenemos que aprender a que la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a ganar esa gloriosa corona de justicia que un día vamos a poner a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuerte para el Señor. Existen dos palabras opuestas al dominio propio. Una de ellas es la autocomplacencia y la otra es el libertinaje, familia. Si usted se complace en todas las cosas, tenga usted la seguridad que va a ser un glotón, que va a usted estar gordo y un día le va a pedir cuentas por la glotonería el Señor. Si usted tiene libertinaje en su vida, va a tener que dar cuentas por todas las cosas que hace malas delante de los ojos del Señor. Usted sabe que un atleta no puede andar haciendo lo que se le pega la gana, ni puede andarse desvelando. Así también los cristianos debemos de conocer cuáles son nuestras necesidades para darle la honra
a nuestro Padre Celestial. Proverbios 25-28 nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vuelvo a decir el versículo, Proverbios 25-28, para los que anotan. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad derribada y sin muro es la descripción gráfica de la miseria de una persona sin dominio propio. Note usted que esa miseria describe al hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Me llamaba mucho la atención una canción que decía: te solté la rienda. Es más, la cantaba hace muchos años. Y es verdad, cuando uno se cansa de esa vida que uno lleva, debe uno de soltar la rienda para dársela, esa rienda de nuestra vida, a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que debemos de hacer. Tener dominio propio es dejar que nuestro Padre sea el gobierno de nuestra vida, para que pueda gobernar nuestra casa, para que pueda gobernar nuestras finanzas, para que pueda gobernar nuestra vida, el Rey de Reyes.